Bendiciones para todos y muchas gracias por estar aquí en tu canal La Fe que Vence al Mundo y en esta sección La Otra Cara de la Moneda. Quien te saluda, el pastor David Caro. Hoy bajo el tema el don de lenguas o la señal de las lenguas o el hablar en otras lenguas. Veamos de inmediato la primera cara de la moneda y te traigo al expositor Jimmy Swaggart. Veamos. Muchos han recibido el Espíritu, mas no tienen poder. Lo tienen, mas no lo usan. No es culpa del Espíritu, sino de la persona. Yo quiero decir algo. Estoy feliz de ser pentecostal. Gracias a Dios soy pentecostal. Cada día al orar digo, Señor, gracias que me has salvado. Gracias por bautizarme en el Espíritu Santo. Gracias que me has llenado con tu Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo me da. Esta es la otra cara de la moneda. ¡Qué horror! Veamos nuevamente a Edgar Escobar. Y ahí es donde dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese hablasen es la palabra apotsengomai. Apotsengomai en griego. Y quiero tomar la palabra y analizar la palabra, porque esa palabra apotsengomai no significa simplemente hablar. Ojo con eso. En el griego original, esa palabra apotsengomai significa hablar en un lenguaje sumamente elevado, sumamente culto. No es simplemente hablar por hablar. No estaban hablando simplemente con un lenguaje normal, estaban hablando con un lenguaje mucho más culto. Porque estaban hablando de algo mucho más importante. Ahora pensemos una cosa. Imagínense al presidente de la República. Imagínense. Presidente de la República de su país. Llega y va a dar un discurso en la ONU, a todos los presidentes de la ONU, a las personas más importantes del mundo. Y llega allá, el presidente de mi país, ¿sí? Pone allá su discurso y comienza. Parceros, a lo bien que las vainas no han estado, pero para nada bacanas. Estamos graves con esta situación. Tenemos que comenzar a mirar a ver cómo la planteamos mejor, porque la cosa así nos tiene, pero paila. ¿Se imagina usted si el presidente de Colombia hablara así frente a la ONU? No. ¿Qué pasó aquí? Los que hablan español por lo menos se mirarían asustados. No se habla así en la ONU. ¿Cómo se habla en la ONU? Se habla con un lenguaje elevado, ¿sí? A todas las naciones del mundo, gracias por su atención. En medio de la dificultad y de la prueba que está pasando nuestro mundo en este momento, y comienzan a hablar con términos, a veces palabras elevadas. Ese apotsengomai nos indica que cuando ellos comenzaron a hablar esas nuevas lenguas, no estaban ni siquiera hablando un lenguaje común. Ojo con eso. Ni siquiera un lenguaje común. Estaban hablando idiomas, pero lo estaban hablando en un lenguaje elevado. Lo estaban hablando con terminologías, por decirlo de alguna manera, técnicas. Interesante. Para comparar si lo que se vive hoy en las iglesias es realmente el don de lenguas que se manifestó en Hechos capítulo 2. Pero entrando en detalle de lo que él dice, qué honor tan grande. Él aluce de que en el original o en el griego más bien, la palabra que se toma para esta expresión, hablar en nuevas lenguas, significa hablar en un lenguaje más elevado o más culto. ¿De dónde sacó Edgar Escobar esto? Cuando uno va al griego para tratar de darse cuenta los conceptos que tiene esa palabra o ese mensaje o ese texto en el griego te va a arrojar diversos conceptos. Claro que si yo hablo de hablar en nuevas lenguas, obviamente uno de los conceptos va a arrojar ese que dice él. Hablar en un lenguaje elevado o hablar en un lenguaje más culto. Pero Edgar Escobar exclusivamente tomar de entre todos los conceptos que arroja el original, ese
precisamente ese. Dios mío, qué cosa tan impresionante. ¿Sabes cómo se llama eso en la teología? Se llama exégesis. Cuando la persona ya tiene, como Edgar Escobar, tiene ya el concepto aquí premeditado y lo quiere como sea introducirlo en la Biblia y no haya cómo. Entonces, cuando no haya cómo, toma el original o el griego o el contexto histórico, cultural, pero lo malinterpreta para tratar de argumentar lo que ya tiene aquí. Dios mío, porque resulta y pasa que yo no te discuto que esas nuevas lenguas son idiomas diferentes y distintos al natural. Si yo recibo el hablar en nuevas lenguas, yo estoy hablando y expresando sonidos, palabras en otros idiomas, distinto al mío, idiomas que yo no conozco. Nadie discute eso. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, había gente allí que se dieron cuenta que los que habían sido bautizados por el Espíritu Santo estaban hablando en un lenguaje distinto al de ellos, pero igual a aquellos que estaban siendo oyentes o viendo esa tremenda manifestación. Nadie niega eso. ¿Cuál es el problema allí? Nadie niega eso. Pero eso no significa lo que él está diciendo aquí, que es un lenguaje más culto, más elevado. Claro, como cuando se enfría, se congela, se contrista al Espíritu Santo, aunque lo tenga, lo contristan. Y cualquier movimiento del Espíritu Santo se niegan a él, porque se sale de todo contexto de un ambiente culto dentro de una reunión. Para ellos eso no puede ser. Ahora, hablar en nuevas lenguas, la Biblia dice el apóstol Pablo que uno habla para con Dios. Aquí se nota el esfuerzo grande que hace Edgar Escobar para tratar de acomodar un concepto, una interpretación muy personal de él, a la parte donde dice que se habla misterios o lenguas angelicales. El hablar en lenguas no es para predicar a otras naciones, como dice Edgar Escobar. No es que Dios quería mostrar al mundo que de allí van a predicar a todas las naciones con el derramamiento de las lenguas. Eso no es. Porque de hecho el apóstol Pablo, mire lo que dijo aquí, que él oraba en lenguas más que todos ellos. El hablar en lengua es para con Dios. Claro, porque él sí me entiende, obviamente. Es hablar para con Dios. En Corintios había un fluir de los dones del Espíritu Santo, entre ellos el hablar en lenguas. Lo que le faltó a la iglesia de Corintio fue sabiduría o madurez para poder administrar todos esos dones que Dios les había dado y en los que Dios se había derramado para con la iglesia y los hermanos de la iglesia de Corintios. Pero ellos tomaron el don de lenguas entre algunos y formaban cierto relajo, formaban cierto desorden en las reuniones. Y ahí es donde el apóstol Pablo trata de meter en cintura a todos ellos y trata de darles mandamiento a ellos para que se guardara la debida compostura en los cultos. Pero algo dentro de lo que le dijo el apóstol Pablo es que no se evitara el hablar en nuevas lenguas. ¿A quiénes les está hablando? A ellos. ¿Dónde? Cuando se reúnan. Entonces, cuando ellos se reunían, las reuniones y el mensaje se daba en la lengua de ellos, no en otras lenguas. Entonces, no en la lengua en que ellos entendían. Pero al mismo tiempo había el fluir del don de lenguas, había el fluir de las lenguas como señal. Ellos oraban a Dios dentro del culto o del servicio, la reunión, en otras lenguas. Pero lo hacían de una manera tal que había que poner un orden. Pero un orden dentro del plano, dentro del contexto cultural de la iglesia o histórico de la iglesia. Esto era algo nuevo para el mundo, era algo nuevo para los hermanos en Corintio, para la gente en Corinto. Esto era algo nuevo en aquellos días. Apenas la iglesia estaba dando sus pininos, estaba comenzando. Pero dígame a mí, donde yo vivo, en la costa norte de Colombia, donde para nadie, ni para el inconverso, ni para un empresario, ni para un ejecutivo, es raro ya que sepa
o que vea a los cristianos hablando en otras lenguas. Eso era en aquel entonces que era necesario, y sobre todo por el desorden que ellos tenían. Ahora, en estos tiempos, muy escasamente, en algunos países, como aquí en Colombia, de donde es también Edgar Escobar, que no se conozca que los cristianos hablamos en otras lenguas. Ya con el avivamiento que vino, gracias a Dios, ya eso hoy es normal, e inclusive para el inconverso. Muchos inconversos ya respetan cuando oyen al cristiano, son convidados a una reunión, a un culto, y nos escuchan hablar en otras lenguas, aunque ellos todavía no entiendan eso ni qué significa eso. Entonces, eso es para tratar de ubicar las cosas en el contexto histórico de la iglesia. En la iglesia actual eso no es raro. En su gran mayoría de lugares, no es raro. Ahora, la Biblia dice que cuando uno habla en lenguas, así mismo se edifica. Entonces, si yo hablo en lenguas desconocidas para mí, ¿de qué manera entonces es que yo, según la Biblia, me edifico? Claro, me edifico. La respuesta es esta. Porque aunque no entiendo lo que hablo, pero como con esas lenguas estoy hablando para con Dios, eso trae edificación a mi vida espiritual. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el que habla en lengua pida la interpretación de ellas. Pero al mismo tiempo dice, no impidan el hablar en otras lenguas. Esto quiere decir que aunque si yo no tenga interpretación de ellas, estoy avalado por el Espíritu Santo en abundar en este don del hablar en lenguas. Porque hablo misterios, aunque Edgar no lo quiera reconocer y acomode las cosas como él quiere. Hablo en lenguas quizás angelicales para con Dios. Y por eso es que viene refrigerio para mi vida. Los que hemos vivido esta experiencia, esto bíblico en nuestra vida, que es el hablar en nuevas lenguas, sabemos cuán edificante es lo que viene para nuestro espíritu cuando hablamos en otras lenguas para con Dios. Vuelvo y repito, quizás son otros idiomas, quizás yo estoy dando un gloria a Dios. Imagínense, en el mundo hay más de 7,000 idiomas. Y quizás yo digo un aleluya, o un gloria a Dios, o un Cristo vive, o te amo Señor, en algún idioma de esos más de 7,000 idiomas que yo desconozca. Esa es la interpretación. Pero no es para ir a predicar con el don de lengua a otras naciones. Porque de hecho, dígame, ¿cuántos de los que recibieron el hablar en lenguas en aquellos tiempos fueron a predicar con ese don de lengua a otras naciones? Ellos predicaban en el conocimiento de su propio idioma, de la lengua que ellos conocían. El hablar en lengua es porque yo estoy diciendo algunas palabras que pueden exaltar a Dios, que pueden honrar a Dios, que yo en su idioma no conozca. Pero el Espíritu de Dios, o Dios mismo, sí conoce estas palabras, conoce lo que estoy diciendo, conoce su significado. Qué pena que hoy hayan seguidores y oyentes que le digan amén a este tipo de enseñanzas, de esta cara de la moneda de Edgar Escobar. Bueno, mis amados, quería dejarte con esta reflexión que ojalá haya sido de gran bendición para tu vida. Y te quiero dejar con algo que sé que para Edgar Escobar esto no es de Dios. Aquí estoy ministrando en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y estoy viendo la gloria de Dios, como ustedes la van a ver, derramándose el Espíritu del Dios viviente sobre aquellas jóvenes de aquel lugar, y cómo ellas, postradas delante de Dios, hablaban en otras lenguas. Pero eso, para los que no creen en los cristianos pentecostales, eso es locura. Eso es locura. Pero para nosotros no. Para nosotros es algo maravilloso, hermoso, precioso, de mucho valor. Muchas gracias por estar aquí. Te habló el pastor David Caro en tu sección, La Otra Cara de la Moneda. Y ya sabes, te dejo con este registro. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.